segundos. Edwin Valero en la decisiva de esta noche. Tiene como cara con la izquierda. La bloqueó Valero. Buena a la derecha, volada por el hombro, la cabeza una vez más. Se baja otra vez, pero Valero pega muy fuerte. Valero lo mira, ahí está, con la izquierda. Hace muchos años leí una historia en un viejo libro de mi madre sobre ciencias naturales. Lo recuerdo perfectamente, me impactó en la ilustración. Era un niño que había caído por las escaleras en su centro escolar. Le había afectado cierta zona el golpe del cerebro y había perdido el habla. Y tuvo que aprender de nuevo el lenguaje. Bien, ¿se imaginan que una alteración cerebral nos eliminara, por ejemplo, el miedo? Es decir, que uno no supiese lo que es el peligro, que uno fuese el valiente al máximo grado. Bueno, pues algo de esto hay en la historia que quiero contarles que me impactó muchísimo. Estaba yo viendo historias de boxeadores porque mi buen amigo Pablo me lo recomendó y me fijé en una historia que era diferente a los demás. Y ustedes saben que hay mucha tragedia asociada al tema del ring. Pero, ¿han oído hablar de Edwin, el Inca Valero? Bueno, pues es el mejor noqueador de todos los tiempos. No es tan conocido, quizá a nivel mundial, porque tuvo algunos problemas. Y sobre todo, parece que no tenía miedo. Ningún miedo. Por eso, quizá por vez primera en la historia de este deporte, hubo auténtico pavor a enfrentarse a él. Pero claro, como ya estarán imaginando, esta crónica tiene varios misterios superpuestos. Edwin Dinamita, el Inca Valero, y su increíble y trágica crónica. El Inca Valero pega, el Inca Valero destroza, el Inca Valero remata. Toda su vida, desde los 12 años en que se subía a un ring, fue pura violencia. Desde los 9 ya bebía y fue arrestado por robos 41 veces en su barrio. Tenía técnica y destreza y rápido fue campeón de Venezuela. Él decía, como otros hijos de la calle, que en sus 2 puños estaba la única salida. 86 victorias rápidas como neoprofesional. Fueron un soplido, visto y no visto. La media de aguante de los rivales fue de 2 minutos. Sus golpes eran hachazos que no se correspondían a su peso. Era más que valiente, temerario, quizá inconsciente. Pero pronto todo el público estuvo con él. Se creía un inca reencarnado, un viejo emperador remoto que regresase en busca de grandeza. Pero toda historia trágica tiene su nudo, su giro imprevisto, y este lazo como trampa le esperaba en mitad de la calle un 5 de febrero del 2001. No llevaba el casco y se precipitó en la vieja motocicleta. El impacto fue directo y removió el cerebro por dentro como una masa de gelatina. Algo se desconectó para siempre. El cableado interno se le rompió. Apenas un año después, Valero, autorizado incomprensiblemente por los médicos, sube de nuevo al ring, ya como auténtico profesional. Aniquilará a su espantado rival, pero los espectadores sabios detectan algo. No tiene miedo, apenas se cubre. Parece desconocer lo que es el peligro. Así un golpe y otro, y otro, y otro. Cao, cao, cao. El Inca es temible y temido, es eléctrico. Tiene un odio que es como una llama rojiza. Pero Valero pega muy fuerte. Algo ha ocurrido en su psique. Los rivales le rehuyen y él dice que está poseído por un demonio. Cao, cao, cao.
En una carrera fulgurante rompe todos los registros mundiales. 18 combates por nocaut en el primer asalto. ¡Pam! 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 Nadie aguanta unos minutos con el Inca Valero en el cuadrilátero. Nunca se vio algo así. En Estados Unidos le impedirán boxear. Una resonancia magnética profunda descubre irregularidades graves en los circuitos mentales. Se rumorea que posee una esquizofrenia avanzada y que se transforma realmente al combatir. Solicitó la visa de entrada a Estados Unidos, pero nunca se la concedieron. Su filiación, como acérrimo seguidor chavista, pudo complicar el proceso. Él, desterrado del imperio del dólar, sigue su trayectoria por otros países, en batallas cada vez más cruentas. Cao, Inca Valero, Cao, Inca Valero, Inca Valero, Cao. Es el martillo noqueador de todos los tiempos. Dice no tener miedo a la muerte, como si algo de él ya estuviese allí. El récord Guinness reconocerá su insólita hazaña. Doble campeón mundial, causando un terror que nunca se ha visto. Valero ingresa el 17 de abril de 2010 junto a su esposa Jennifer en un hotel de Valencia, a 155 kilómetros de Caracas. Dijo no recordar nada, solo haberse acostado junto a ella en la cama. Pero al despertar, la esposa ya no tiene vida, y sí el cuello rebanado por un fino bisturí. También 3 puñaladas en pecho y espalda. Valero no sabe, no responde. Es como si otro yo hubiera surgido de su interior en mitad de la noche. Con tranquilidad, ya por la mañana, como si fuese repentinamente consciente, confesó que la había asesinado fríamente. Pero nunca supo por qué. El ídolo caído, como tantas veces en el boxeo, combina portadas, titulares y barrotes de una prisión. Pero no durará mucho allí. A la 1:30 de la madrugada del 19 de abril, es decir, 48 horas después del crimen, un preso de la celda contigua asegura escuchar voces. Son voces extrañas. Alguien habla solo, pero parece una especie de conversación, como una personalidad disociada o desdoblada hablando consigo misma. Luego hay unos ruidos, unos extraños ruidos. Cuando entran los 2 policías penitenciarios, ven que el Inca Valero, el invencible, ha sido derrotado por sí mismo. Lo que nadie logró en el ring. Con su propio pantalón, ha ideado una horca y se ha colgado de las rejas. Edwin Valero parecía una marioneta cuando lo hallaron. Nadie le venció en el ring, nunca. Ganó 27 peleas, todas por KO. Tenía solo 28 años. Su propio cerebro fue su peor rival. Le mandó a la lona de manera irreversible. La historia de Edwin el Inca Valero, una vez más, algo que parece desconectado, nos directamente aproxima a los misterios del comportamiento humano, del cerebro, de lo que tenemos dentro. En este revoltillo que tenemos también aquí de archivo, asoma, ya se lo dije, la revista Duda, mexicana de los 70, con su eslogan que para este tema es perfecto. Lo increíble es la verdad. La historia de Edwin Valero es real, muy trágica, muy triste, con todo tipo de subidas y bajadas, pero un momento clave, ¿no?, que es un accidente, y la sorpresa de los científicos, de los propios espectadores, aunque no supieran de neurociencia, de cómo se comportaba este ser humano. Para hablar del cerebro, evidentemente, una eminencia mundial. Nuestro querido amigo Manuel Martín Loeches, ¿cómo no? Bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Muchas gracias, Iker. Aquí estamos. ¿Te ha impactado el caso también seguramente, no? Sí, desde luego. ¿No lo conocías? No, y es un típico ejemplo de cómo nuestro comportamiento se puede ver totalmente afectado, de forma dramática, además en este caso, en cuanto que tocamos el cerebro.
Hay que tener mucho cuidado cuando se toca el cerebro. Pueden ocurrir cosas muy serias y esto es un buen ejemplo. Y tan evidentes, ¿no? Porque claro, Edwin Valero viene de un sistema donde la ferocidad se impone, donde tú ganas por esa ley del más fuerte, pero llega ese accidente en moto donde puede haber varias incógnitas para esta historia digna de película. Se hizo una película, el Inca, en Latinoamérica, porque el personaje fue muy célebre, fue irrupción y caída absoluta. Bien, ese accidente de moto, Manuel, no tenemos el parte concreto, no existe, pero ¿qué pudo ocurrir? Pues yo por la sintomatología, de verdad que no lo he encontrado y lo he buscado, pero además de manera exhaustiva. No lo he encontrado, pero a mí me da la sensación de que debió tener una lesión que le afectó a las partes temporales, a los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales se encuentran aproximadamente... ¿Puedes marcar sin problema? Mira, esta zona de la sien aproximadamente... Sí. Que ahí pone 7, no sé por qué, pero... Sí, 7 abarcando toda esta zona, pero esto entre el 9 y el 7, todo esto que hay aquí, esta es la parte temporal izquierda, en el lado derecho tenemos lo mismo. Mira, viene marcado como... ¿Se correspondería a la sien, Manuel, más o menos? Sí, más o menos a la sien, sí. Aunque el temporal es más extenso, pero la parte de la que quiero hablar es la parte anterior del temporal, que corresponde con estos dibujos que yo he hecho, aproximadamente. Y además los hago bilateralmente, es decir, en los dos lados, porque sospecho que la lesión le debió de afectar a los dos lados, a los dos hemisferios, porque debió ser muy fuerte. Piensa que, aunque la lesión la recibas en una parte del cerebro, en un hemisferio, la masa cerebral se desplaza, choca contra la pared del cráneo del otro extremo y se daña a veces más el lado, no el que ha recibido la lesión directamente, sino el lado contrario, porque claro, el cerebro es una masa semilíquida y es como que la arrojas contra una pared y se daña más el lado contrario. Esto, fíjate que tengo yo unos años, no lo he oído en mi vida, por eso estás aquí. Es muy común. Es decir, el cerebro no está tan encajado como parece, sino que hay espacios donde se sufre esa colisión. De hecho, yo lo que he encontrado en internet es que este hombre tenía un hematoma subdural, que quiere decir que entre el cráneo y el cerebro tenía un hematoma, un coágulo, y es precisamente que sea subdural es que está debajo de la dura madre, que es parte de las meninges, para no complicar la cosa mucho. Entre el cráneo y el cerebro en sí hay una capa, que en realidad está dividida en 3, de mayor a menor dureza, y eso precisamente facilita que se mueva un poco el cerebro ante un golpe. Es una capa protectora. Protectora. Exactamente, que además tiene líquido. Es un pequeño airbag del cerebro. Exacto. De hecho, en vez de aire lo que tiene es líquido, para facilitar la protección del cerebro ante un golpe. Eso sí, cuando el golpe es muy grande, no hay nada que hacer. Y como digo, se desplaza la masa encefálica al lado contrario y tienes daño en un sitio y a veces más en el contrario. Vale, Manuel. Y sospecho que fue ahí en la zona temporal. Bien. Y tú me decías a mí, Iker, cuando esto ocurre, claro, porque era un tipo de boxeador ya muy bravo, de acuerdo, pero como otros. Después del accidente es cuando nace en el rostro, y en la prensa le llaman esquizofrénico, le llaman un montón de cosas, lo emplean para el espectáculo, sabes que la industria es despiadada en cualquier ámbito, y entonces el Inca Valero se convierte en una especie de monstruo feriante por su furia. Pero ahí hay personas que ya demandan y dicen que ahí pasa algo que no entendemos en su red neuronal. ¿Qué pasa? Porque tú me dejaste alucinado, porque no es solo la violencia, es que cuando pasa ese golpe, pasan más cosas. Claro, pero eso precisamente señala ese sitio. Es mi conjetura, ¿no? Y todo cuadra. Desde luego, si no fue en ese sitio, pudo haber sido en cualquier otro lugar del cerebro que afectó a este que yo te digo, o a sus conexiones, que es la amígdala cerebral, que está dentro del lóbulo temporal, dentro de la punta del lóbulo temporal, en los dos hemisferios. Mira, esa estructura cerebral es responsable de las emociones en el cerebro, pero las dos más importantes para esa estructura son el miedo y la agresividad. De hecho, un típico experimento que se ha hecho muchas veces, cuando uno no duerme bien una noche, esa estructura se sobreexcita y está uno más agresivo, más excitable. Es típico, la mala leche de que no has dormido. La mala leche, exactamente, y es porque está sobreexcitada la amígdala. La amígdala tiene mucho que ver con el miedo y con el enfado, con la furia, con la agresividad. Bueno, pues justo, el Inca Valero parece que perdió el miedo y aumentó su agresividad. Así, algo tan sencillo como esto. ¿Se descompuso eso? Exactamente, para mí explicaría muchos de sus comportamientos. Ten en cuenta además que el aislamiento de las amígdalas tiene mucho que ver con un síndrome que se descubrió en los años 30 del siglo pasado, que se llama de Kluver-Bucy, que se practicó una operación a monos
y se veían síntomas muy parecidos a los de Valero en varios aspectos. Entre otras cosas, no tenían miedo al peligro, ningún miedo. De hecho, cuentan que estos monos, en aquella época, en los años 30, se fumaba mucho y en todos los sitios los cuidadores fumaban, tiraban las colillas encendidas y los monos las cogían encendidas, aun quemándose, se las llevaban a la boca, porque otro síntoma también de este síndrome es la hiperoralidad e hiperfagia, es decir, llevarse todas las cosas a la boca para explorarlo. Y eso podría explicar, según mi modesto punto de vista, la adicción a las drogas y al alcohol que tenía, tan desorbitada que tenía el Inca Valero. ¿Hipersexualidad también? Hipersexualidad también. De hecho, los monos intentaban tener relaciones sexuales con la pierna de los cuidadores. Y bueno, como hacen algunos perros, ¿no? De hecho, pero que sí tenían hipersexualidad, hiperfagia, hiperoralidad, ningún miedo al peligro, absolutamente ningún miedo al peligro. Eran muy osados y también muy impulsivos. Hace poco vi un vídeo de un tipo, no quiero decir que él sea así, entiéndanme, porque también la gente por unos likes ya sabemos lo que hace. Puede ser otra disfunción cerebral. Pero hace poco veía bueno, ya vemos gente que se despeña, gente que de todo, bien, pero uno con un oso en una madriguera, que o no sabe lo que es un oso, porque hay muchos ataques de oso además en ciertas partes de Europa, y yo decía, ¿es solo ese frenesí por ser popular? ¿Por ganar X? ¿O es que hay gente que uno piensa y dice, joder, qué arriesgado es, qué osado es, se pasa? O sea, es decir, una cosa es, oye, la adrenalina y tal, otra es, se pasa. Y he llegado a pensar, escuchando al Inca Valero, su historia, ¿puede que haya gente que tenga afectadas esas partes y no comprenda realmente lo que es una situación de claro peligro? Sí, es bastante común. Sí. Es decir, una lesión en el cerebro a veces puede venir incluso por razones congénitas. Has nacido con ese defecto o por alguna enfermedad que hayas sufrido cuando eras pequeño, una meningitis o alguna infección cerebral que luego te has curado, pero se te ha quedado la amígdala aislada o dañada. Es bastante frecuente. Todo lo que toca el cerebro físicamente, Manuel, tiene una correspondencia casi siempre con nuestro comportamiento. Afortunada y más bien desgraciadamente, depende de la parte del cerebro. Hay zonas en las que a lo mejor una lesión no se nota mucho. ¿Qué zona sería? ¿La zona más segura del cerebro? Aunque no hay ninguna que merezca este nombre, a estas zonas prefrontales se les ha llamado muchas veces zonas silentes porque se las estimulaba y parece que no ocurría nada. ¿Es cierto que si te pinchan ahí por esa zona no sentías daño? No, es que en ninguna parte del cerebro sientes daño. De hecho, fíjate, las operaciones de cerebro que se hacen ahora, la gran mayoría de ellas, son con la persona despierta, se le levanta una parte del cráneo, de las meninges, y de hecho es necesario, no se hace porque, qué curioso, que no le duele. Se nos ha ido la mitad de la audiencia, Manolo, pero bueno, está bien. Bueno, se hace precisamente porque cuando se va a extirpar un tumor o una pequeña parte que esté dañada del cerebro, lo que quiere ver el neurocirujano es si yo le quito esa parte, cómo va a quedar su sintomatología, si va a comprender el lenguaje, si va a ser capaz de moverse, de hablar con fluidez. Entonces le va estimulando, cuidado, la estimulación es para impedir que funcione una parte del cerebro, porque la estimulación a ciertas frecuencias lo que hace es paralizar esa parte del cerebro, entonces va paralizando, sería lo más correcto, ciertas partes del cerebro directamente mientras le tiene haciendo tareas de memoria, y de la lenguaje. Persona no le duele. No le duele nada, entonces lo único, pues la persona va notando, ahora está hablando. ¿No le duelen los sesos? No duelen para nada, es curioso, porque el cerebro recibe información del dolor de todo el cuerpo menos de sí mismo. No hay receptores del dolor. A mí sí me duele la punta del dedo porque aquí tengo un receptor específico, unos receptores específicos, que además son nervios sin terminaciones, que directamente llevan la información hasta el cerebro y me indican que ahí me está doliendo algo. Y sin embargo el cerebro no tiene de esto. No duele y sin embargo está tan protegido por estas capas y sin embargo cuando hay un golpe de verdad fuerte que le afecta, modifica nuestro comportamiento. Y el trágico final del Inca Valero, Manuel, es decir, mata a su mujer, acuchilla a su mujer y al día siguiente se cuelga en la celda. ¿También puede ser por todo esto? ¿Alineado con otras cosas? Yo es que creo que esta persona pudo haber tenido cualquier cosa, ¿no? Ahora en retrospectiva es difícil. Por ejemplo, incluso antes del accidente podía haber estado iniciando un traumatismo cerebral, es decir, un trastorno típico de los deportistas que se dedican al boxeo o al rugby, que reciben muchos golpes en la cabeza. Es una encelopatía
traumática, que les lleva a ser impulsivos, agresivos también. Eso no es leyenda, eso ocurre. Eso, bueno, de hecho, también produce Parkinson en algunos casos. Fue el caso de Cassius Clay, de Mohamed Ali. Bueno, que las imágenes eran tremendas. Ver al Cassius Clay clásico, sí, inmortal para muchos, y verle es así. muy común, puede dar por Parkinson o puede dar por estos trastornos que llevan neurodegeneración, falta de control. Y si unimos eso al accidente de moto, e incluso también alguna situación que me he planteado también, que te comenté, que podía ser que tuviera algo parecido a la gente que se autolesiona, es decir, tuviera gusto por lesionarse. ¿Esto cómo es posible? Le apetece. Mira, hay mucha gente que tiene unas emociones muy intensas, desagradables. Pueden ser de tristeza, pueden ser de agresividad, incluso si no las consiguen controlar. Y la única forma que encuentran en muchos casos es autolesionarse, hacerse incisiones, sangre, un gran dolor. ¿Por qué? Fíjate, porque es la única forma que encuentran para tener autocontrol, para controlar su propio cuerpo, para tener una sensación fuerte que le impida atender a ese miedo, a ese dolor que tienen, ¿no? Entonces ahora están atendiendo a la herida. O sea que a lo mejor Valero, en esas fotos dramáticas que hay muchas de él, esas imágenes, disfrutaba, entre comillas, de las lesiones que tenía. Es que puede ser también junto a todo lo demás que hemos comentado, es decir, que iba buscando que le pegaran porque le apetecía. Piensa que además eso genera endorfinas, que son adictivas y generan placer, ¿no? Entonces, pues yo lo veo bastante factible que tuviera varias cosas, que además tenía esquizofrenia o tuviera algún carácter esquizotípico o algo así. No lo niego tampoco. Es decir, yo creo que ahí hay un mejunje de varias cosas, sinceramente, y de luego para mí la más sobresaliente de todas es la lesión en las regiones temporales. Que nadie le había contado hasta ahora, en ningún informe yo he visto que se haya contado esto, y por eso tenemos al profesor, a nuestro gran amigo Manuel Martín Loeches, para hacerlo tan fácil. Además, el Inca Valero, el mundo va muy deprisa y solamente en Venezuela recuerdan, le llamaban el Matamexicanos también, o sea, una historia que yo, claro, me la encuentro y ya me conocen ustedes y digo, aquí hay mucho más que la historia de un boxeador, ¿eh? Le llamaban el satánico también, porque claro, estaba completamente desorbitado, y luego, hay que decir también, tenía una gran técnica, es decir, una cosa no quita la otra, y él había desarrollado ese patrón. Como siempre, muchas gracias por enseñarnos. Gracias porque he tenido varias incógnitas que yo he resuelto con el misterioso asunto tremendo del boxeador que no conocía el miedo y no tenía miedo a la muerte. El Inca Valero. Bueno, pues continuamos con muchas más cosas. Saben que esta maquinaria nunca se detiene y en nada, mucho más.